Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia en la que vamos a continuar con el tema 1 que dejamos, creo, en estos ejercicios a continuación de los elementos del clima. Habíamos hablado de la temperatura, de la presión, de los vientos, ¿no? Y después de describir los elementos del clima, teníamos estos sencillos ejercicios que son el 15, 16, 17 hasta 19. Vale. ¿Dónde se encuentran las zonas cálidas del planeta y relaciónalo con el movimiento de traslación? Pues lo podemos ver, os lo voy a enseñar aquí, ejercicio 15. Pues se encuentran en lo que se llama la zona intertropical. Es decir, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Aquí vemos este diagrama, ¿no?, donde se ve la Tierra, el trópico de Cáncer y de Capricornio, y la parte naranja es la parte intertropical, y esto es la zona más cálida del planeta, ¿vale? Estas son las zonas en las que en algún momento del año, sí, en la mayor parte del año, hay que cambiarlo un poquito, los rayos de sol inciden perpendicularmente sobre la superficie, ¿de acuerdo? Si el sol estuviera aquí, los rayos de sol llegan más perpendicularmente en la zona intertropical que en las zonas templadas o en las zonas frías, ¿vale? Y el movimiento de traslación de la Tierra se realiza con una inclinación del eje de 23 grados, es decir, que el eje que está inclinado está igual de inclinado en todo momento, mientras gira alrededor del Sol, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber una parte que está iluminada, digamos, que está irradiada por el Sol más directamente que otra, pero en general la zona cálida va a recibir la mayor parte de los rayos de Sol, más perpendicularmente. Vale, el siguiente ejercicio es el 16. ¿Qué elementos condicionan las distintas áreas climáticas del mundo? ¿Qué elementos condicionan las áreas climáticas del mundo? Pues lo que hemos hablado en este tema. Los factores climáticos, los factores que influyen en el clima de una región son la altitud, cómo esté de alto una región respecto al nivel del mar, la altitud. La latitud es cuánto está por encima o por debajo del ecuador, ¿verdad? La latitud es cuánto está al norte o cuánto está al sur algo. Como sabemos, si algo está más cerca del polo, va a estar más frío, ¿no? Y del polo sur igual, va a estar la latitud cuando esté más cerca de los 90 grados, ¿no? Pues va a hacer más frío, ¿vale? Lo siguiente, la proximidad o lejanía de los océanos, que esto es también algo que condiciona el clima. Estar cerca del océano va a suavizar normalmente la temperatura, más que si está en el interior de un continente. Y las masas de aire, que esto es un factor dinámico, ¿no? Las masas de aire también pues tienen su presión, su temperatura, lo que sea. Las masas de aire pues van a causar pues unas características climáticas concretas. Vale. El 17. Realiza una tabla en la que se recojan los elementos del clima contemplando los siguientes aspectos. Definición. ¿Qué es, no? ¿Qué elemento del clima? Se mide con qué, ¿no? ¿Qué instrumento? Y se refleja en qué unidades de medida. Entonces, aquí tenemos el mapa hecho, la tabla, donde tenemos los distintos elementos del clima. Tenemos temperatura. ¿Qué es? Pues el calor o el frío del ambiente. Esto más o menos lo decía el tema, ¿no? ¿Qué es la temperatura? ¿Vale? Todo esto viene en el tema, lo hemos visto anteriormente. El tiempo y el clima. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire en la atmósfera, ¿vale? Pues el calor o el frío del ambiente es lo mismo. Se mide con el termómetro y se refleja en grados Celsius, que es el que usamos aquí, grados Celsius o grados centígrados, ¿vale? Con un redondelito y una C, o Fahrenheit, que son los grados de los ingleses, ¿no? del mundo anglosajón, ¿vale? De los ingleses, que no tiene nada que ver. Otro elemento son las precipitaciones.
la lluvia, ¿no? La precipitación. ¿Qué es? El agua que cae sobre la superficie terrestre. ¿Con qué se mide? Con el pluviómetro, que es el aparato que mide la lluvia. Acordaos que teníamos aquí... ¿dónde está el pluviómetro? Había un dibujo por aquí. Si no lo hemos quitado al reformar el tema, que no está. Bueno, pues el pluviómetro es lo que mide la cantidad de agua que cae en la tierra. Aquí está. Se mide con el pluviómetro. Había un dibujo, pero lo hemos quitado. Y se mide en milímetros o litros por metro cuadrado. Y es que es lo mismo, porque un litro en un metro cuadrado tiene 1 milímetro de altura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un aparato que mide milímetros de agua, no tenemos ahí un cubo de 1 metro cuadrado, que es muy grande, sino que tenemos un embudo y un tubo y tal, y eso está pensado para que nos diga cuántos milímetros son, que quiere decir los litros de agua por metro cuadrado. Entonces, coged una jarra con 1 litro de agua, pintáis un cuadrado de agua, o sea, con una tiza en el suelo hacéis 1 metro cuadrado y tiráis la jarra de agua, ¿no? Entonces, aparte de hacer esa tontería, pues lo que vais a ver es cuánto es realmente 1 milímetro de estos, ¿no? Que claro, cuando llueve mucho podemos tener a lo mejor, pues yo qué sé, pues 30 o 40 milímetros, quiere decir que caen 30 o 40 litros por metro cuadrado. Eso ya empieza a ser bastante, ¿no? Eso es como en 1 metro cuadrado y tiráis ahí 4 garrafas de agua. Pues eso, cuando llueve mucho, pues ocurre, ¿verdad? Y otras veces por todo lo contrario, ¿no? Que no llueve nada y caen 4 gotas, entonces ahí no llegaríamos ni a 1 milímetro de agua. Bueno, siguiente elemento es la presión atmosférica. Es la fuerza por superficie, ¿verdad? Fuerza partido superficie, fuerza ejercida por el aire sobre la superficie. Esto se mide con el barómetro. El barómetro es el aparato que nos mide la presión atmosférica. No tenemos un dibujo por aquí, pero nos dice aquí que se mide con el barómetro y que luego las líneas son las famosas isobaras, ¿no? Que se ve cuando nos ponen el tiempo en la televisión, pues se ven las isobaras. Vale, y es eso, que se refleja en milibares. Y si queremos otra unidad de medida es los hectopascales, ¿no? El pascal es una unidad de presión y el bar es otra, pero normalmente se usa milibares, ¿vale? Y recordad que 1013 milibares es la presión atmosférica media a nivel del mar, de manera que cuando tenemos baja presión vamos a tener borrascas con esta B tan útil para recordar, ¿vale? Baja presión, borrasca, ¿no? Y tenemos bajas presiones, menos de 1013. Por eso tenemos 1008, 1004, 1996. Cuando tenemos una presión más alta de 1013 milibares, lo que vamos a tener es un anticiclón, ¿vale? Y tenemos masas de aire de más presión, ¿eh? Entonces, y luego las isobaras, pues son las líneas que unen zonas con la misma presión. Entonces eso sería la presión atmosférica. El viento, pues es el movimiento del aire en la atmósfera. Se mide con el anemómetro o la veleta. O también yo os puse aquí, que se usa mucho en aeronáutica, la manga, ¿vale? La manga es esto que nos dice tanto si de una manera que no se puede medir en unidades, sino visualmente, si hay mucho o poco viento, ¿no? Y la dirección, porque esto gira. Entonces, según venga el viento, se va a mover, se va a poner la manga a un lado o a otro, ¿no? De manera que sabemos de dónde viene el viento y a dónde va, ¿vale? Como una veleta, a la vez que se estira la manga con el aire y se ve si hay mucho aire, si hay mucho viento. Vale. Y luego también hay otros elementos que no hemos dicho, que es la humedad relativa del aire. ¿Vale? Esto lo habréis visto en muchos aparatitos electrónicos de estos que se ponen en casa para ver qué tiempo hace, ¿no?
O de estos incluso adornos que se tienen en casa que cambian de color con la humedad, ¿vale? Hay un aparato que os voy a poner, os lo voy a contar porque es curioso. Entonces voy a abrir una pestaña aquí, a ver si me deja. En este caso, ¿vale? Que es, por ejemplo, esto, que es un juguete, que no era un juguete, ¿no? Que es una... se vendió mucho hace 20 o 30 años, un higrómetro. Y esto es un aparato de cartón con un señor con un fraile, ¿no? Que mueve la aguja, que se mueve el brazo y se sube y baja la capucha según haga más o menos humedad en el aire, ¿no? Se vende con... O sea, que sube y baja la aguja, ¿no? Y esto lo pones en tu casa, en la cocina, en la terraza, o lo que sea. En la calle no, porque es de cartón. Y te dice la humedad del aire. Y es por un principio muy curioso, ¿no? Esto está hecho... Ojo, está hecho con cabello humano. Y con cabello humano, además de una persona, normalmente una mujer, rubia, porque el cabello rubio es más sensible a la humedad que el moreno, ¿no? Y el cabello humano, todo tipo de pelo, pero sobre todo los cabellos largos humanos, se estiran o se encogen con la humedad. Entonces, este es el principio activo, digamos, para este... indicador de la humedad del aire, ¿no? Que realmente no te indica un porcentaje de humedad relativa, sino que siempre hay otras cosas como pues yo que sé, una de humedad relativa, ¿no? Hay muchísimos aparatos que vamos a ver que esto ya tiene pues un porcentaje mucho más preciso, ¿no? Para medir la humedad del aire. Pero fijaos que entre todos estos aparatos de medir la humedad del aire sale el fraile del tiempo, ¿no? Que es este aparato de cartón que lleva usándose en España desde hace casi 80 o 100 años, o sea, desde mediados del siglo pasado o de primer tercio del siglo XX ya se usaba esto, ¿no? Pero bueno, que hay muchísimos aparatos para medir la humedad del aire, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la humedad. Vale, dice, compara los mapas de isotermas e isoyetas. Voy al tema que estábamos viendo. Y dice, selecciona un país cálido y húmedo y otro cálido y seco, otro frío y húmedo y otro frío y seco. Entonces, claro, dice que miremos los mapas de isotermas, que sería este que aparece con temperaturas medias, ¿no? Esto es el que mide la temperatura, isotermas, ¿no? Lugares con la misma temperatura. Esto es muy general, esto no es así de sencillo, sería muchísimo más complicado de ver este mapa, ¿no? De mostrar. Pero que vemos las zonas donde hace más calor, según está graduado el color en este mapa. Y luego de lluvias, creo que no sé si llega a ver si pusimos mapa en este tema, mapa de isoyetas. No, creo que no está puesto. Tenemos el de España, pero no tenemos un mapa de lluvias del mundo. Pero bueno, nada, este ejercicio tampoco es muy importante. Lo que sí que podemos ver es aquí, en estos ejercicios que tenemos resueltos, esto sería un mapa de precipitaciones anuales, precipitación media anual, ¿no? Como veis, lo que está marrón o anaranjado es donde llueve muy poco, y lo que está gris o gris azulado es donde llueve mucho. Entonces aquí vemos en este mapamundi las zonas desérticas que están en este color donde llueve muy poco, precipitación media en milímetros, como veis, 0 milímetros, ¿no? Que esto es que no cae nada. Pues aquí tenemos una gran superficie en el desierto del Sahara, en toda la parte de África del hemisferio norte, perdón. Vale. Y luego, pues las zonas donde más llueve, como veis, pues la zona de Oceanía, parte de la India,
¿no? Pero sobre todo estas islas de Oceanía, ¿no? Java, Borneo, Sumatra, las Islas Célebes, las Filipinas, ¿no? Borneo, bueno, ya lo hemos dicho. Vale, entonces, y luego también en América del Sur tenemos Centroamérica, la zona de, bueno, pues Panamá, Costa Rica, Guatemala, son muy lluviosas. Son zonas ecuatoriales y tropicales también. Y luego en África, pues también de las zonas más cercanas al mar, pues son muy lluviosas, ¿no? Entonces, si tuviéramos que seleccionar un país cálido y húmedo, podríamos decir, pues por ejemplo, la Guayana francesa, o podemos mencionar la propia Colombia, ¿no? Aquí está Venezuela, aquí está Colombia. Bueno, pues ambos son bastante lluviosos, ¿no? Ecuador también, Panamá, ¿vale? Un país cálido y lluvioso, pues todos estos que conocemos bien de Hispanoamérica. También podríamos hablar de Indonesia, ¿no? Filipinas, ¿vale? Son países que son muy lluviosos y cálidos, ¿vale? Estamos cerca del Ecuador, zona intertropical, o sea que esos ejemplos nos valdrían. Otro, cálido y seco. Cálido y seco. Cálido y seco, pues vamos a decir, pues por ejemplo, Argelia, Marruecos, Sahara, ¿no? Que aquí aparece como parte de Marruecos, aunque nunca debieron anexionarse. No debió pertenecer legalmente Sahara a Marruecos. Egipto, Libia, Túnez, ¿vale? Tenemos aquí muchísimos ejemplos de países cálidos y secos. Podemos hablar también de Arabia, de Omán, Yemen, Irak, Irán, ¿vale? Todos estos países de aquí, Kazajstán, Mongolia, ¿vale? Otro, frío y húmedo. Frío y húmedo. Pues vamos a buscar un lugar que sea azul o gris y que sea húmedo. Entonces podemos, por ejemplo, mencionar Inglaterra, Irlanda, ¿no? Que no es que sean fríos, pero bueno. Claro, bueno, Groenlandia no es un país. Groenlandia pertenece a Dinamarca, ¿vale? Es una isla que realmente todavía pertenece a Dinamarca. Tendrá su autonomía y tal. Pero fijaos que aquí hay un país, que es esta isla de aquí, que es Islandia. Esto sí que es un país, Islandia, y es un país realmente frío y húmedo. Las temperaturas medias anuales a lo mejor no pasan de 20 grados, ¿no? Es un país que, bueno, en verano, en julio, a lo mejor sí que hace un poco más de calor, pero que poco tiempo. Y el resto del año, pues es un país bastante lluvioso, bastante húmedo y pues relativamente frío. Luego, bueno, está Madagascar, pero no es realmente frío, ¿vale? Y no hay muchos más ejemplos de países fríos y húmedos, porque hay lugares que comprenden varias zonas de humedad. Por ejemplo, la propia isla de Groenlandia que estamos viendo aquí tiene zonas lluviosas y zonas muy secas, ¿no? Y luego, pues en el sur, ¿qué vamos a encontrar? Pues si vemos, por ejemplo, vale, Chile y Argentina, pues sí, en la zona Chile, Argentina no, porque tiene bastante variedad, pero Chile en el norte es muy seco y en el sur es húmedo, ¿vale? Entonces, y aquí por último sí que podríamos señalar Nueva Zelanda, las islas Nueva Zelanda, ¿verdad? Donde tenemos los kiwis, ¿no? Que nos venden a 4 euros el kilo, ¿vale? Pues Nueva Zelanda es un país que tampoco llega a ser frío del todo. No es cálido, pero no está dentro del círculo polar, ¿vale? Bueno, y otro, frío y seco. Entonces, frío y seco, sí, podemos encontrar como país frío y seco. Vamos a ver. Es que, claro, otra vez encontramos países que tienen variedad climática. Gran parte de Rusia, de la Federación Rusa, tiene zonas muy secas donde no llueve,
¿vale? Veis aquí toda esta parte de Siberia y del norte, ¿no? Pues ahí no hay precipitaciones, pero sí en la parte europea y sí en la península de Kamchatka, aquí, ¿no? En la isla de Sajalín, ¿vale? Toda esta zona sí que es más húmeda por estar influida por el océano Pacífico, ¿vale? Entonces, bueno, y Alaska, ¿no? La península de Alaska es bastante fría y seca, ¿vale? Tiene la parte de las islas Aleutianas y esta zona de más al sur que tiene más lluvia, pero Alaska no es un país, pertenece a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, como país frío y seco, pues tendríamos que explicar eso, que hay países que es que tienen zonas secas y húmedas y podemos poner algún ejemplo como pues eso, Rusia, y decir que Alaska, que pertenece a Estados Unidos, tiene zonas bastante secas, ¿no? Como que tienen pocas precipitaciones. Vale. Bueno, por supuesto aquí teníamos el mapa de temperaturas, que ya lo hemos visto, entonces ya sabemos lo que es frío, ¿no? Las más zonas septentrionales, ¿no? Más al norte, aquí tenemos Alaska, gran parte de Canadá, la isla de Groenlandia que os digo que pertenece a Dinamarca. Aquí bueno, los países escandinavos, Suecia, Noruega y Finlandia, pues tienen la parte más al norte, más fría, y luego Rusia, pues como veis, la parte continental europea, ¿no? O sea, la parte más cercana a Europa, la Rusia blanca, que así se llama, pues tiene temperaturas moderadas, pero luego el resto de Siberia pues es más frío, y la península de Kamchatka, que os digo, también. Y luego fijaos aquí que hay todo esto que está así azulado, os preguntaréis, dices, pero bueno, ¿por qué si no está muy al norte, por qué está como si hiciera frío? Y es que aquí está en las montañas más grandes del mundo. Aquí está la cordillera del Himalaya y el Tíbet, ¿no? Que el Tíbet es un altiplano altísimo que está colindante al Himalaya, digamos, donde también hay grandes alturas. Entonces, por estar a más altura, hace más frío, ¿vale? Entonces aquí tenemos una zona de que todo esto pertenece a China, ¿vale? Tenemos el mismo caso de invasión, ¿no? Porque igual que Marruecos ha adquirido el Sahara sin que esté de acuerdo la comunidad internacional, China se apropió del Tíbet sin que esté de acuerdo la comunidad internacional, ¿no? Pero a ver quién le dice algo a China, ¿no? O a Marruecos, ¿vale? Pues, bueno, que sepáis un poquito de política también. Vale, y luego dice, ¿qué relación establecerías entre el Sol y el frío polar? Pues una cosa muy simple, ¿no? Tenemos que hablar del Sol y del frío polar. Pues es que en los polos no llegan los rayos solares directos, sino muy oblicuos, ¿verdad? Tenemos aquí escrito esto: en el territorio cercano a los polos, dentro de los círculos polares ártico y antártico, ¿vale? Recordamos este dibujito, ¿no? Aquí tenemos los círculos polares ártico y antártico. Estos son los círculos polares, son la línea imaginaria, ¿vale? Un paralelo, ¿no? Igual que los trópicos y el Ecuador son paralelos, ¿vale? Pues aquí tenemos unos paralelos que van a delimitar las zonas más frías del planeta, que son los círculos polares, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que los rayos solares llegan de manera muy oblicua, ¿vale? Y como está la Tierra inclinada, 23 grados y medio, ¿no? Como está la Tierra inclinada y cuando gira alrededor del Sol, ocurre que mientras está a un lado del Sol girando la Tierra, va a haber un día de 6 meses de largo en el Polo Norte, por ejemplo, ¿no? Si el Sol está aquí, los rayos de Sol van a llegar durante 6 meses un poquito, y es de día, ¿vale? El Sol no llega muy alto, sale del horizonte, digamos, no es que no sale, el Sol pasa a lo largo del horizonte sin ponerse, ¿no? Cuando tú ves un día
en el Polo Norte. Y mientras que en el Polo Sur son 6 meses de noche. Y claro, cuando la Tierra en su movimiento de traslación llega al otro lado de la circunferencia, mejor dicho, de la elipse, ¿no?, que describe alrededor del Sol, ocurre que se va a dar la situación inversa, se va a hacer de noche en el círculo polar ártico y va a hacerse un día de 6 meses de largo en el círculo polar antártico, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre por la inclinación del eje de la Tierra en los círculos polares. Lo tenemos aquí escrito. En el territorio cercano a los polos, dentro de los círculos polares ártico y antártico, la temperatura es baja debido a que los rayos de sol inciden de una manera muy oblicua. Y esto ocurre debido a la inclinación del eje terrestre respecto a la órbita que realiza alrededor del Sol, en el movimiento de traslación, ¿vale? Por estar el eje inclinado, al girar alrededor del Sol, va a llegar la radiación solar muy oblicua, y no solamente hace más frío, sino que ocurre esto que acabo de contaros, que son 6 meses de día y 6 meses de noche. Vale, los factores del clima. Entonces, suele ser confuso recordar lo que son elementos del clima y factores del clima, porque parece lo mismo, ¿vale? Los elementos del clima son temperatura, presión, viento y precipitaciones. Y luego los factores, es lo que modifica, los factores del clima modifican los elementos. Lo leo aquí. Los elementos climáticos que hemos visto, temperaturas, precipitaciones, viento y presión atmosférica, varían en las distintas zonas de la Tierra porque se ven modificados por los factores climáticos. Entonces, ¿qué son los factores climáticos? Los factores modifican los elementos, ¿vale? Los factores climáticos pueden ser de diferentes tipos y vamos a estudiar factores geográficos y dinámicos. Factores, vamos a decir primero los dinámicos. Los factores dinámicos que influyen en los climas. Masas de aire. ¿Qué es esto de la masa de aire? Pues el aire en las capas bajas de la atmósfera se divide en masas de aire que se diferencian por su temperatura y su humedad, ¿no? Que pues se van a formar nubes, ¿no? En cada hemisferio hay diferentes masas de aire, como el aire tropical, que es cálido, y el aire polar, que es frío. Las masas de aire circulan por la superficie de la Tierra empujadas por los vientos, dando lugar a cambios en la temperatura y en las precipitaciones. Vale, entonces esto es un factor dinámico. Y solamente hay de momento. Factores geográficos que influyen en los climas. ¿Cuáles son los factores geográficos? Los factores que van a influir en los climas, en los elementos, ¿no? Los factores influyen en los elementos, que os digo. Pues, por ejemplo, la latitud. Y esto ya lo hemos dicho. En las zonas próximas al ecuador, la radiación solar incide más directamente sobre la superficie terrestre y provoca la subida de temperaturas. La altitud. Cuando ascendemos, el aire va siendo menos denso y retiene menos el calor, ¿vale? La altitud. Por eso, cuando se estaba enseñando el mapa de las temperaturas, veíamos que en la zona del Himalaya se veía que está todo más azul, más frío, ¿vale? Estábamos viendo aquí que esta zona encima de la India y de Nepal, ¿no?, pues está azul porque hace más frío, ¿vale? La altitud. Entonces, dice que la altitud provoca aproximadamente, o sea, un descenso de temperaturas de aproximadamente unos 6 grados por cada 1000 metros. Un poco menos, según cada sitio, ¿vale? Porque yo he estado en cumbres de 3000 metros en verano en España y hacía sus 20 muchos o 30 grados de calor, ¿vale? O sea que, bueno, podéis aprenderos esto, pero que lo principal es que sepáis que la altitud, cuando ascendemos, provoca un descenso de la temperatura. Esto hace que en una misma latitud las temperaturas sean menores en las montañas que en las zonas bajas. O sea, si estamos, fijaos que estamos en una misma latitud, estamos
La latitud es los grados, ¿no? Norte, por ejemplo, o sur. Vamos a pensar ahora en el norte del Ecuador, que sería el paralelo cero, ¿no? Y fijaos que, por ejemplo, Marruecos o España, el sur de España, está más o menos a la misma latitud que el Himalaya, que la cordillera del Himalaya. Pero claro, es que la cordillera del Himalaya tiene 7.000, 8.000 metros más de altura que España, ¿eh? Porque España pues tiene una altitud media de unos 600 metros o lo que sea, pero la altitud media de todo de este conjunto debe ser de 6.000 metros, ¿no? O sea, si hay cumbres de 8.000, pues seguramente la altitud media sea por lo menos 6.000 metros, ¿vale? O sea, que es que está mucho más alto y por lo tanto la temperatura va a ser mucho más baja. Vale. Y también aumentan las precipitaciones con la altura. Está más cerca de las nubes, entonces las nubes van a descargar más frecuentemente agua en las montañas que en las zonas bajas. Vale, luego tenemos la proximidad o lejanía de los océanos. Junto a la costa llueve más y las temperaturas son más suaves todo el año. Y lejos del mar las temperaturas varían más entre invierno y verano, ¿vale? Hay inviernos más fríos, veranos más calurosos y las precipitaciones son más escasas, llueve menos, ¿no? Es lo que ocurre con el clima continental, que veremos a continuación. Vale, entonces cerca del océano vamos a tener más precipitaciones, vamos aquí al mapa de precipitaciones y como podéis ver, las zonas cercanas al océano, ahí va, se me ha ido esto. Las zonas cercanas al océano, aquí, van a ser más húmedas, ¿no? Vale, aquí vemos estos lugares, ¿no? De Cabo Verde, de Costa de Marfil o lo que sea, ¿vale? Y luego aquí las Guayanas, tenemos o sea que cerca del océano. Veis aquí en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Aquí pues eso, Nueva York, Boston, aquí en la península de Florida también llueve bastante, ¿vale? Tenemos más humedad y temperaturas más suaves, no suelen ser zonas demasiado cálidas, salvo esta zona de África donde está el desierto del Sahara, que por otros factores, ¿no? Pues va a estar siempre seca, ¿vale? Pero que la proximidad a los océanos suele contribuir a temperaturas más suaves y a tener más humedad. Vale. Entonces tenemos más ejercicios aquí. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues vamos a ponerlo en pantalla. ¿Vale? Ejercicio 20, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre un lugar de la Tierra. La presión media a nivel del mar es de 1013 milibares, pero existen zonas de alta presión, llamadas anticiclones, y zonas de baja presión, denominadas borrascas. Todo esto está copiado del tema, ¿vale? La presión varía en función de la temperatura del aire. El aire cálido pesa menos que el frío. Y de la altitud. Cuanto hay menos presión, cuanto mayor sea la altura, ¿vale? Entonces, en una zona de menos presión, pues va a haber baja, o sea, de mayor altura va a haber bajas presiones, ¿no? ¿Cómo influye la altitud en las temperaturas y en las precipitaciones? Pues la altitud o la latitud, que hemos puesto aquí altitud, ¿vale? Pues cuando ascendemos el aire va siendo menos denso y retiene menos el calor, por ello la altitud provoca aproximadamente un descenso de temperaturas de unos 6 grados por 1000 metros. Esto hace que en una misma latitud las temperaturas sean menores en las montañas que en las zonas bajas y las precipitaciones aumentan. Esto está copiado literalmente del tema, ¿no? Pero lo podéis hacer así. ¿Cómo influye la altitud en las temperaturas y las precipitaciones? ¿Vale? Tenemos que decir esto. Vale, esto realmente no hacía falta, vale, lo puedo hasta quitar. Vale. ¿Y por qué? En las zonas costeras predominan las temperaturas suaves, también lo hemos visto, por el efecto termorregulador de los océanos. Esto no son palabras que vengan en el tema, pero sí hemos hablado de que junto a la costa llueve más y las temperaturas son más suaves, ¿no? Y esto del efecto termorregulador es una expresión para decir lo mismo, que tienen capacidad los océanos o los mares para moderar las temperaturas del clima de la Tierra.
Y esto ocurre porque el agua tiene una alta capacidad térmica. Esto quiere decir que puede absorber y retener grandes cantidades de calor sin que su temperatura cambie drásticamente, ¿no? Aunque haga muchísimo calor, estemos a 40 grados, el agua siempre va a estar un poco más fresquita, ¿verdad? Y eso es porque el agua pues absorbe el calor, pero sin que se note tanto. Sí que es verdad que aumenta la temperatura de los océanos con el calor, pero poco, ¿vale? Y la consecuencia es que para una misma latitud las temperaturas tienden a ser más suaves en las zonas costeras que en el interior del continente. Esto es lo que quiere decir. Bueno, pues seguimos con el tema. Aquí os había puesto para ocupar este hueco del tema un meteograma, ¿vale? Que es un gráfico que muestra una información detallada de la previsión meteorológica. Ya os conté lo que podéis usar AEMET o bueno, esta aplicación de MeteoBlue, ¿no? Que es una aplicación del móvil o una página web, ¿vale? Y os dice, pues eso, un meteograma pues nos pone por días, por ejemplo, o si queremos ver en el mismo día a lo largo de las horas y porcentaje de posible de lluvia, ¿eh? Aquí tenemos temperaturas máximas y mínimas, que es lo que está aquí 21, 11, 19, 10, ¿vale? Y temperatura y máxima y mínima en un gráfico. También tenemos la probabilidad de precipitación, que no te dice cuánto va a llover, sino la posibilidad de que llueva, aunque sean 4 gotas, ¿vale? Bueno, y ahora ya llegamos a estos cuadros tan amplios de los climas terrestres. Entonces, esto hay que estudiárselo, ¿vale? Es un poco largo, pero lo vamos a intentar recordar. En el examen no os puedo pedir muchos detalles, pero sí que no confundáis unos con otros. Entonces, los climas cálidos son estos tres y se llaman así, ¿vale? Que siempre os liáis, porque decís clima cálido y me decís luego el clima mediterráneo, que es templado. No, cálido quiere decir muy cálido, caliente, ¿vale? Entonces, temperaturas de climas cálidos son lugares donde hace mucho calor. Clima ecuatorial. Pues el clima ecuatorial está cerca del Ecuador, tenemos temperaturas elevadas todo el año, una media de 25 grados o más, precipitaciones también abundantes, más de 1.500 milímetros anuales y todo el rato la misma estación, hace más o menos el mismo tiempo todo el año. Hay ríos caudalosos como el Amazonas o el Congo, ¿vale? El Amazonas en América o el Congo en África. Vegetación, pues suele ser la selva o jungla, ¿vale? Con vegetación densa y exuberante favorecida por el calor y la humedad. Selva se suele llamar más a la selva de América y jungla se suele llamar más a la selva de Asia, a la India y a Indonesia, ¿vale? Entonces, bueno, son sinónimos, pero se suele aplicar más selva a América y jungla más a Asia, ¿vale? Y en África, pues un poco lo que queramos, ¿vale? Y la fauna muy variada, adaptada a vivir en los árboles, ya que tenemos selva, ¿no? Abundan los insectos, aves multicolores, monos, felinos, reptiles, ya sabemos eso. Entonces, la gente suele confundir clima ecuatorial con clima tropical. Entonces, fijaos bien en la diferencia. El clima tropical es el que se desarrolla entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, por eso se llama clima tropical, ¿vale? Entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Es más amplia que la ecuatorial, porque el ecuatorial es cerca del Ecuador. Y el clima tropical ya llega hasta los trópicos. Alternan una estación lluviosa con otra seca, ¿vale? Tiene dos estaciones nada más, una húmeda y otra seca. Las precipitaciones cuando llueve también superan los 1.500 milímetros anuales. Temperaturas cálidas todo el año y la media anual son de más de 20 grados o 20 grados, ¿no? Como veis, hace más calor en el clima ecuatorial, que es 25 grados de media, y que en el clima tropical, pero también hace mucho calor. Los ríos también pueden ser muy grandes, pero no tan caudalosos como los ecuatoriales. Tenemos el Nilo en África, el río Orinoco en América y el Ganges en la India, por ejemplo. Y la vegetación, fijaos que tenemos dos tipos de vegetación muy diferentes. Los bosques tropicales, que son bosques que no llegan a ser tan frondosos como la selva o la jungla,
Y la sabana, muy importante la sabana, no sábana, la sabana, sin tilde, formada por altas hierbas que mueren en la estación seca y árboles diseminados, como las acacias o los baobabs, ¿no? Este típico paisaje de la sabana de África, donde está el león y las hienas y las cebras y las jirafas, ¿vale? Pues eso es la sabana, ¿vale? Entonces hay árboles diseminados, altas hierbas que se secan en verano. En la estación seca. Y la fauna pues también es variada, tenemos carnívoros como el león, el leopardo, herbívoros como las jirafas, los elefantes y las cebras. Y luego está el clima desértico, que es de los grandes desiertos, precipitaciones muy escasas o irregulares, menos de 300 milímetros anuales, temperaturas muy elevadas y fuertes variaciones entre el día y la noche. Por la noche hace frío. Los ríos están secos la mayor parte del año y solo corre agua de manera ocasional. Y la vegetación es de matorrales bajos y dispersos, cactus y plantas que almacenan agua, ¿no? Buscando la humedad. La fauna también es muy escasa, pero va a haber pues pequeños roedores, serpientes y aves rapaces. Los climas templados son los siguientes, ¿vale? Y tenéis que saberlos también. Clima mediterráneo, clima oceánico y clima continental. Esto siempre os lo pregunto en los exámenes. Entonces, ¿cuál es el clima mediterráneo? Pues está en la cuenca mediterránea, el oeste de Estados Unidos, partes de Argentina, Sudáfrica y Australia. Entonces, no sé si tengo aquí algún mapa de esto. No, aquí no, porque aquí están los ejercicios por hacer. Pero que el clima mediterráneo, que sería este amarillo, ¿veis? Que está aquí sale un poco borroso este mapa, pero bueno. El clima mediterráneo, que es amarillo, no solamente está en el Mediterráneo, que es el mar que está aquí debajo de Europa, sino que también hay alguna zona de Estados Unidos, ¿vale? Alguna zona de América del Sur, en Chile, hay clima mediterráneo también en Australia, en Sudáfrica, ¿vale? Es el mismo clima, solo que no está en el Mediterráneo, pero se llama Mediterráneo. Entonces, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica y Australia, zonas determinadas. Inviernos suaves y veranos cálidos. Precipitaciones moderadas, que no superan los 800 milímetros anuales, no llueve mucho. Los ríos son cortos y en verano tienen bajo caudal. El Po en Italia, ¿vale? El Ebro en España, el Ródano en Francia. La vegetación varía en función de las precipitaciones, desde el bosque mediterráneo, con plantas de hoja perenne, con encinas, alcornoques y pinos, sobre todo pinos, ¿vale? Hasta plantas aromáticas como el tomillo, romero y los arbustos, ¿vale? Y fauna, pues muy diversa, jabalíes, lobos, zorros, linces, Climas templados. Vamos a ver ahora el clima oceánico. Pues el clima oceánico se diferencia del Mediterráneo en que tiene más influencia del océano y por eso tiene más nubes y más humedad. Las precipitaciones son entre 1000 y 1500 milímetros anuales y las temperaturas son más moderadas. Hace menos calor que en el clima mediterráneo. ¿Y dónde está? Pues en costas accidentales, no, occidentales. Esto está mal. Voy a ver si me deja cambiarlo. No, porque es un PDF. Zonas occidentales, no accidentales, ¿vale? Esto es una errata. Zonas occidentales del hemisferio norte, es decir, las zonas que están al oeste. ¿Cuál es el oeste? Este, ¿no? Este de aquí. Esto es el oeste. Entonces, Inglaterra, Irlanda, el norte de España, el oeste, occidente de Francia, el oeste, el occidente de Alemania, la península de Jutlandia, que sería Dinamarca, los Países Bajos, que son Bélgica y Holanda, y Luxemburgo, tenemos aquí Suecia y Noruega, en cierta, la parte occidental, ojo que esto hay que corregirlo, que no son las zonas accidentales, sino zonas occidentales. Voy a poner aquí una O para que se vea y nos acordemos, ¿vale? Zonas occidentales. Vale.
Ríos caudalosos, porque tienen bastante agua, ¿no? Veis aquí en el occidente también del Norteamérica también tenemos clima oceánico, y aquí en el occidente del sur de Chile también tenemos clima oceánico. Y luego tenemos, bueno, ríos, como ríos, pues el Rin en Alemania, el Sena en Francia, el Danubio en Austria y Eslovaquia y más sitios por donde pasa el Danubio, ¿no? La vegetación es de bosques de hoja caduca, con árboles como robles y castaños, y fauna también muy variada con osos, ciervos y lobos. Y el clima continental, que es el último de los climas templados, ¿vale? Estamos con los climas templados. El clima continental es en el interior de los continentes y predomina sobre todo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Pues porque hay más continentes, hay continentes más grandes en el hemisferio norte que en el sur, ¿de acuerdo? Tenemos, a ver, como veis, aquí tenemos el continente euroasiático, que es muy grande. Entonces aquí va a haber muchísimo clima continental, que es este que está en color verde, ¿vale? Entonces todo esto es clima continental, que tiene un invierno más frío y más largo y un verano cálido. Hay mayor diferencia entre invierno y verano. Invierno frío y verano cálido. Y las precipitaciones son moderadas, son a veces muy escasas y no llegan a 1000 milímetros anuales, ¿vale? La precipitación en el clima continental es menor que en el clima oceánico, pero mayor que en el clima mediterráneo, más o menos. Los ríos pues pueden ser bastante largos en las zonas continentales, como el Volga en Rusia, ¿vale? El Volga está no sale aquí muy claro, pero bueno. Y se distinguen dos paisajes: bosque de coníferas como abetos y pinos, que esto se llama taiga, ¿vale? La taiga, no lo confundáis con la tundra, que lo veremos después, ¿vale? La taiga es donde hay bosques de coníferas, abetos y pinos, y praderas y estepas, ¿vale? Que las praderas y las estepas pues no tienen árboles, son grandes extensiones de hierba, ¿no? Hierbas altas. Y bueno, pues esto está pues debajo de la taiga, ¿no? En latitud. Si aquí, por ejemplo, en el norte de Rusia tenemos muchos bosques, luego en el centro pues va a haber más estepas, ¿vale? Y en la taiga pues vamos a encontrar fauna variada, como el bisonte, el oso, el ciervo, el lince, y en las praderas pues también otros herbívoros como también los mismos bisontes, y carnívoros como el zorro y el coyote, y topos. Bueno, y por último, los climas fríos. Los climas fríos son dos: el clima polar y el clima de alta montaña. Entonces, el clima polar, pues ¿dónde va a estar? En los círculos polares, ¿no? Las zonas polares es lo que está aquí en azul, ¿vale? Entonces, cerca de los polos está el clima polar. Las costas que bordean al océano glacial, esto está mal, es con L, océano glacial ártico y océano glacial antártico, ¿vale? Esto es otra errata que tengo que corregir. Un glaciar es una masa de hielo que está en las laderas de las montañas. Eso es un glaciar. Pero un glacial, o sea, lo que es glacial es el adjetivo que acompaña a océano, ¿vale? Océano glacial ártico y el océano glacial antártico. Estos son los océanos que circundan aquí lo veis, océano glacial, bien escrito con L, ¿vale? Y aquí también. Y esto pues son los océanos que van a ser realmente fríos, ¿vale? El clima polar se caracteriza por temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, menos 50 grados, y escasas precipitaciones que caen siempre en forma de nieve. A veces no cae nada, ¿vale? No hay ríos. La vegetación pues son dos tipos de paisajes: la tundra y los hielos perpetuos, que cada vez hay menos por el calentamiento global. La tundra es un paisaje con el suelo helado, y la vegetación es discontinua, que puede ser de musgos, líquenes y pequeños arbustos. Y los herbívoros pues pueden ser el reno, las aves que llegan allí durante el invierno, mamíferos como el oso polar, el zorro ártico, la liebre ártica, ¿vale? Y en los hielos perpetuos pues no hay nada, fauna escasa, como mucho pingüinos y focas y osos polares, ¿vale? Los pingüinos sabéis que están en el hemisferio sur, ¿vale? No en el norte.
¿vale? En el norte hay más focas, pero en el sur, en el océano, o sea, en la Antártida, aquí es donde están los pingüinos. El clima de alta montaña, pues están las cordilleras, los inviernos son fríos, los veranos frescos, la temperatura desciende cuando aumenta la altitud, ya lo hemos dicho, que es lo que ocurre sobre todo en el Himalaya, y la cantidad de precipitación está sujeta a la zona donde se encuentre la montaña, que suele ser altas debido a la altitud. Entonces, depende de dónde esté la montaña, va a llover más o menos, ¿no? Pero, por lo general, en las montañas va a haber siempre más precipitaciones que en zonas bajas, ¿vale? Lo que está en marrón es el clima de montaña. Aquí vemos el Himalaya, ¿no? Luego tenemos aquí en los Alpes, aquí al norte de Italia, sur de Francia, aquí tenemos los macizos de Etiopía y de Somalia y de Kenia y Tanzania, ¿no? Donde están aquí las montañas. En África, toda la cordillera de los Andes en América del Sur está de color marrón. También la Sierra Madre de México y las montañas rocosas de América del Norte, ¿no? Entonces todo eso es clima de montaña. Y la vegetación, pues es vegetación escalonada, ¿no? Según la altitud en la montaña va a haber un tipo de bosque u otro. Normalmente los bosques de hoja caduca están más abajo y los bosques de hoja perenne, los pinos, están más arriba, y luego musgos y líquenes en la cima. Y la fauna pues también varía, como cabras, aves, etcétera. Vale, entonces ya no me da tiempo a más, voy a parar aquí la grabación y nos vemos en la siguiente clase.